¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto este reencuentro. Mantener este diálogo durante tanto tiempo, durante tantos años, es realmente algo que nos enorgullece, nos llena de pasión, y eso creo que es lo que se transmite tanto por la fidelidad de ustedes, que me lo demuestran permanentemente, así como el amor con que nosotros, nuestra producción, hace estos encuentros, prepara especialmente estos encuentros. De verdad que de las cuestiones más importantes que tiene hoy la sociedad moderna es el avance en la información, la tecnología, las comunicaciones, aplicado al servicio de la humanidad. Con grandes cuestiones que son inequitativas. Por ejemplo, cuando uno ve aquellos países, aquellas cantidad y miles de niños que mueren de hambre en el mundo, cuando en realidad en otros lugares el problema más importante, sobre todo en los países desarrollados, es la obesidad, que también es una forma de exagerar con lo material y con la alimentación, y mal alimentarse. En realidad uno dice, bueno, no estamos en el mundo que anhelamos, que en estas últimas décadas soñamos, o que soñamos desde jóvenes. Sin embargo, no todo es tan malo, ni todo ha sido inútil. Todo este camino recorrido, sus vidas, las de ustedes, las nuestras, las de quienes nos acompañan en este camino del alma en este formato de lo material, en realidad no ha sido inútil, porque hemos llevado algunas cuestiones muy fuertes, como los temas de la justicia, los temas de la igualdad, los temas de la educación, los temas de la salud, los temas de los derechos humanos, como grandes temas. Está pasando algo muy interesante o digno de poner atención en el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Hay un descreimiento muy grande de la actividad política, es decir, ya no se debate tanto. También los medios han permitido conocer en forma muy rápida cuáles son los resultados de la actividad política, de las gestiones políticas. Entonces hay un gran descreimiento hacia las actividades políticas. Esto tiene, o la actividad política en su conjunto, esto tiene un doble rasero. Por un lado, un llamado de atención, y por otro lado, un problema grande, que es se ha trivializado la política, cuando es uno de los temas más fundamentales de las estructuras organizadas de la sociedad democrática. Por lo tanto, a mí me parece que hay un debe doble. Por un lado, la información debe ser muchísimo más cuidadosa. Por otro lado, la educación debe ser muchísimo más potente para darle a los niños la capacidad de discriminar frente a las noticias. Y por otro lado, es imposible de coordinar y manejar, y es impensable, el flujo de la información. Esto sí tiene que seguir siendo como hasta ahora libre. Pero ustedes vieron cuando se viralizan algunas noticias, cómo se imponen, cómo ha prosperado el bullying, cómo no solamente en los colegios, sino en las actividades cotidianas de los seres humanos, tomándole el pelo o llamando a burla a niños y dejándolos aislados, o a compañeros de trabajo. Es decir, fortaleciendo la actividad política, fortaleciendo la educación, fortaleceremos nuestra capacidad interna de saber quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Mientras no nos hagamos esas tres preguntas, y esas tres preguntas tengan rotundas calificaciones, rotundas contestaciones, en realidad seguiremos en esta situación como ambigua, que nos provoca un vacío profundo y que muchas veces no tiene alguna respuesta rápida, y queremos las respuestas rápidas, como corre todo hoy tan rápido, y no es tan rápido. Todas las cosas que son verdaderas se construyen y llevan su tiempo. Así quiero presentar a mi entrevistado de hoy.
trabajo, yo no me siento atrás de nadie. Claro. Pero no porque me sienta más, pero tampoco menos. Si hay una 404 y hay una 40 y en teoría hay un herrerismo, bueno, yo tengo cosas para decir y para proponer desde la gestión como intendente que tal vez otros compañeros no la ven porque no tienen ni sufren ni están en esta cuestión diaria de gestión ideológico o político interno, sino es más que nada que el peso del intendente hoy es mucho mayor que hace 20 años en la agenda, en los temas de la gente, pero además las intendencias cada vez tienen más funciones. Muchas veces los presupuestos terminan siendo parte financiados también por la propia caja, que es una sola, la intendencia es una sola, no hay autonomía económica de los municipios, entonces a veces está esa tensión, que en lo político va por un lado, pero después el tema financiero tiene que pasar por otro. Y generamos un plan B que terminaba siendo nuestro plan A. Vertedero cerrado, la basura la dejan los camiones en tolvas adentro de una planta cerrada, ya no va a contaminar, y allí se clasifica. A las miserias humanas que creen que nos insultan o nos bajan la guardia. ¿Saben cómo le contestamos? Con alegría, con este pájaro, porque es el que hay para mucho más. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Raquel, y allí lo último fue mi apodo, con una especie de mascota parecida a mí. ¿Y desde cuándo te dicen el pájaro? Bueno, yo me fui de Montevideo, acá estaba, hice un par de años de escuela pública, después en el seminario, por asuntos laborales me fui a Tacuarembó y en el Colegio San Javier, en el año 82, me empezaron a decir ese nombre en la clase, que recién había llegado, a poquitos días. Una especie de bullying. Y fue, exacto, una compañera que se ve que por el perfil ya me quedó para el resto de la zafra. Y bueno, y en Florida llegó a ser prácticamente el nombre de varias listas y de la campaña electoral como apodo. Ya no usaba tanto el nombre, sino... ¿En algún momento te llegó a molestar? No, no, no. ¿Ni cuando niño? Bueno, fue después de los 15 años. Ajá. Bueno, es una edad bastante... Así que ya no era... interesante hoy Sí, día. pero no me agarró con un apodo ya de niño. Ajá. Antes era mi nombre nomás. Claro, y después quedó en forma, anexado... digamos, cariñosa, Sí. o lo has sentido alguna vez despectivo. No, a veces en política hay chanzas, ¿no? Sí. Bueno, al pájaro lo vamos a bajar de un ondazo, ha sido una chanza de algún compañero. Y yo digo, bueno, ojo que también los pájaros intentan volar alto, y bueno, y ahí se da para varias acepciones. Ajá. Pero no, es un tema coloquial que ha ya prácticamente sido la identidad nuestra en el mano a mano con la gente, ¿no? ¿Con qué político no te saludarías más? Qué pregunta, ¿no? Porque no he tenido, por suerte, a nivel nacional, enfrentamientos como para eso. A nivel departamental sí, pero sí. No me saludo con algunos, pero le daría mucha importancia si los nombro, así que me reservo la contestación. Ahí está. ¿Pero de tu propio partido o no tiene nada que ver con lo partidario? Y a veces son más duros los de adentro que los de afuera, ¿no? Dice que la astilla del propio palo es la peor, ¿no? Exacto, exacto. Por lo menos afuera se dice eso. Pero a veces la línea del saludo no es por un lío partidario, sino cuando hay un tema o de ataque personal o de argumentos que para mí no son centrales en las diferencias políticas que hemos tenido y que a veces tenemos con gente del Frente Amplio, del Partido Colorado, tenemos a veces una relación más afectuosa que con algunos compañeros que, entre comillas, podemos haber tenido algún enfrentamiento duro. Pero por suerte no he generado en mi trayectoria de los 14 años que empecé con la actividad gremial en la época de la apertura democrática y luego con Wilson Ferreira, no he tenido grandes enfrentamientos ni grandes enemigos. Capaz que, bueno, ahora
en estas etapas nuevas siempre hay algún tiroteo, pero ya estamos bastante curtidos. ¿Te declararías wilsonista hoy día? Sí, porque es un proyecto político que en parte está frustrado. El wilsonismo, bien entendido, nunca gobernó. Hubo un gobierno del Partido Nacional en los 90 que tenía algunos actores wilsonistas, pero no era la raíz en aquel momento del sector que fundó Wilson en el 70 y que después, con su fallecimiento, se fue desgranando. Y hay cuestiones que pueden estar vistas todavía desde el punto de vista estricto programático arcaicas, pero hay otras improntas que yo a veces no hablo mucho de wilsonismo, ni escribo, pero en la práctica, y va en alusión a la introducción tuya, creo que mejor que decir es hacer, y a veces uno, en el sentido amplio, popular, participativo, de sensibilidad social, de economía mixta, un montón de paradigmas o cuestiones ¿Te reconoces? Que son, me parece, wilsonista. formado en esa época con una doctrina dentro de un partido que tuvo un acento más que otras épocas en otras cosas, ¿no? ¿Y con el gobierno de Lacalle, en qué coincidiste en todo? Digamos, creo que fue un gobierno, visto en perspectiva, que abrió muchas posibilidades, enmarcado en las décadas del 90 de apertura de la economía en la región y que generó una impronta que veníamos complejos del gobierno anterior, con inflación, con desaceleración económica, con mercados cerrados, y ahí fue entre el Mercosur que se creó en esa etapa y una inyección de obra pública como hoy no se ve, pero bueno, obras de infraestructura escolar, liceal, hospitales y demás, que fue interesante. Puedo tener matices en algunos temas de política económica puntual por ese matiz interno del wilsonismo y de aquel herrerismo, digamos, que en algunos aspectos, a mi entender, tal vez fue demasiado liberal, pero en las discusiones dicotómicas que yo no hubiera entrado si el sector nuestro o nuestro sector estuviera gobernando en mayoría, como era ser privatizador o estatista. Creo que ese trampero hoy ya, y en el propio sector que estamos, no lo tenemos, como esa falsa contradicción que caían unos y otros, ¿no? Ajá. No es cierto, bueno, en realidad se intentó privatizar los organismos del Estado, ¿sí? Bueno, hubo en algún aspecto algún intento digamos, de venta mayoritaria o de asociación que se tomaba un poco por ese lado, y por otro lado la antítesis era quedar todo como está. Y yo hoy estoy planteando que la ley de 1912 de creación de UTE hay que perforarla, hay que cambiarla, hay que ayornarla, pero no para privatizar, sino para empoderar, por ejemplo, que la energía que se genera en el interior, como por ejemplo los parques eólicos de Florida, entre tantos. Y otras propuestas que estuvimos ahí, se veía con gente en China que me planteaba parques solares o microturbinas en lo hídrico, en la parte de los ríos. Evidentemente hay una dependencia a la voluntad o no de la gerencia o del directorio de UTE de comprar la energía o no a determinado precio, con determinado marco regulatorio que fue la última ley de hace unos años, y que la generación se desregularizó un poco, pero la transmisión y la venta no. Y además las intendencias o los gobiernos departamentales no pueden subsidiar una energía más barata si la genera en su departamento para que la gente pague menos en el alumbrado público, o sustituir, sí, como hicimos inducción magnética o LED hoy por hoy, de eficiencia energética, pero que la factura de UTE, salvo que yo pague menos porque gasto menos con el ahorro de la bombita, por decirlo gráficamente, no puedo darle a una empresa como se me han ido a Paraguay y a Brasil energía más barata y diferencial en mi departamento o en otros departamentos intendentes mediante. Entonces yo creo que ahí hay que generar un cambio, pero no para privatizar, sino para que haya una autonomía
en la energía y en la gestión, y lo dije en el Consejo de Ministros adelante del presidente ayer en Cardal, para que precisamente genere otras cuestiones virtuosas que hoy no la tenemos, en una discusión que se dé de vacas sagradas o de mitos intocables. El 1 de mayo estás coincidiendo con la postura de los trabajadores de AUTE. Ahora, apenas después de esta pausa, te cuento la postura de ellos, que a lo mejor la conoces bien, pero que no estuvo en la plataforma del 1 de mayo del PIT-CNT. Sí estuvo en este programa. Bien. Ya venimos. Carlos, yo te comentaba que la semana pasada y el 1 de mayo repetimos un programa con Marcelo Abdala, haciendo todo un análisis de la plataforma del 1 de mayo, la postura frente a Venezuela, que también lo podemos tocar acá, y también el presidente de AUTE. El presidente de AUTE, de los trabajadores de UTE, proponen, con el apoyo y el asesoramiento del Instituto Cuesta Duarte, la baja de las tarifas, sobre todo de su ente, pero en general revisar eso. ¿Cómo lo ves tú desde lo territorial, cuando sé que es importante esa parque, me consta por haberlo visitado pormenorizadamente, el parque eólico que ustedes tienen de origen alemán, creo que es, o de francés uno, Capitales Nacionales otro, y de UTE en Valentines el tercero. Valentines, la tecnología alemana entonces. Exacto, y una otra parte española. Una otra parte española, y todo, o sea, francés uno, tecnología de alemana, España, y bueno, Valentines sí, es de... Sí, ese es un parque directamente gestionado por UTE. Lo demás fue como, digamos, tercerizado. Salió de un acuerdo multipartidario, en donde UTE se comprometía a comprarle energía a estos parques y se comprometía por 20 años. No, creo que eso está bien. Ahora, y para la UTE debe haber sido un buen negocio. El problema es que hay que verlo en el sentido luego del balance país. Primero, porque cambiamos la matriz energética, no somos tan dependientes de lo fósil, por ejemplo, claro, o de la generación que hay a nivel de lo que puede ser. Pero la tarifa en dólares de lo fósil, ¿no? De la energía... Exacto, pero al cambiar la matriz en un 30%, según tengo entendido, los parques eólicos, evidentemente tendría que bajar la tarifa. El problema es que lo que se gana va a rentas generales. Sí, por un lado es eso. Entonces, no se reinvierte la ganancia de UTE para José, María o Carlos, que pagamos la UTE familiar todos los meses, o para empresas, o para tamberos, o para empresas medianas y pequeñas que incentiven en algunas tarifas diferenciales de apoyar más a la producción. Eso por un lado. Y por otro, en el caso nuestro, los parques, bárbaro, dieron algún trabajo inicial. Pero hoy queda uno o dos una cámara de seguridad o un guardia de noche. No da más trabajo que eso, da una renta sí a quien arrendó el campo a las empresas, pero y los caminos que tenemos que hacer nosotros por las astas y por toda esa logística que se movió. Pero yo no puedo bajar un cable, por decirlo de sentido figurado, a la ciudad del parque más cercano y subsidiar o tener luz más barata, donde el viento está, digamos, en sentido figurado en nuestro departamento. Gratis, entonces, hay una centralización del ente que está bien el modelo UTE internamente que cambió la matriz, pero en lo macro el país ni tiene energía más barata a la gente, ni yo tengo como intendente energía para diferenciarme por generarla allí a una empresa que se quiere radicar o algún emprendimiento nacional, productores, generar trabajo, etcétera. En definitiva. Entonces yo creo que esa discusión no está laudada, hay que darla de vuelta y creo que corta a todos los partidos porque yo estoy seguro que legisladores y intendentes de todos los partidos y bueno, por lo menos no sé tanto del oficialismo en este momento, pero sí vamos a ver que es parte de empoderar
también el interior donde se generan estos recursos para que genuinamente haya... ¿Qué están proponiendo, por ejemplo? ¿En qué están pensando? Porque lo que yo tengo entendido es que se compra a los parques la electricidad generada por ellos y se paga en dólares. UTE paga en dólares. Por lo tanto, está dolarizada la compra de la energía, por más que la energía, el viento sea de Florida. Sí, yo no voy tanto al negocio que ha hecho UTE, que tampoco lo conozco en detalle en los contratos diversos con los privados, pero sí en futuras generaciones de nuevas energías alternativas que hayan componentes que queden en los departamentos donde se genera esa riqueza, ¿En qué esa energía. Están pensando en ese sentido? Entonces, por ejemplo, en lo personal y dentro de la corriente de opinión que yo quiero formar en el partido y en nuestro sector todos, en algún aspecto es dar la discusión, bases programáticas para que en nuestro programa de gobierno esté claramente la posibilidad de forma regional o municipal de que haya o un canon o por lo menos la posibilidad de generar y distribuir energía cuando el parque y el capital industrial es captado por el propio departamento. En alguna forma de regularizar el monopolio, pero no para privatizar, sino para empoderar a los gobiernos departamentales que puedan, y puede ser Montevideo también, puede ser Canelones, el área metropolitana, igual que puedan tener a rentas energía generales, pero a rentas no generales de los departamentos. No sé si me explico, bueno, por lo que estoy entendiendo. Esa discusión es lo que habría que hacer. Puede ser un porcentaje de lo que se genere que quede en el departamento para energía diferencial y subsidiada a una inversión o a la ciudad para que salga más barato a la gente, o por otro lado, decir, bueno, esto queda como está, perfecto, la UTE, lo hecho está, pero de aquí en más, en lógica de inversión, todo lo nuevo, como puede ser cuando estuve en China, que me preguntaban para radicar parques de energía fotovoltaica, yo pueda tener como ciudad o como departamento, no esperar a UTE que me lo compre o no esa energía, sino una autonomía para hacer una planta de ensamblado de paneles para el Mercosur, que fue lo que hablamos en Liaoning, por ejemplo, en China, y después en paralelo el departamento, a través del gobierno departamental, pueda venderle o darle una energía más barata generada allí por esa inversión al privado y a la ciudad también, o a la energía que consume la ciudad más cerca, donde ahí entra el tema de la transmisión. Y ahí habrá que ver la obra de transmisión para que la energía que se genera en tal lugar, en tal departamento, no sea muy costoso que la ciudad más cercana se cuelgue, digamos, a ese parque virtuoso y no depender 100% de UTE. Es una discusión de fondo, porque en realidad es romper, pero para la vía pública, no para privatizarlo, que en los hechos algo hizo UTE cuando tercerizó el llamado de eólico, para romper ese esquema tan monopólico, cerrado, que ni por un lado baja tarifas, ni por otro lado apoya la producción. Hoy por hoy es la situación que yo humildemente veo. Pueden discrepar muchos y pueden apoyar otros, ¿no? ¿Ya se ha presentado esta temática en el Congreso de Intendentes? No. El Congreso siempre lo habla. Yo, como estoy articulando un equipo técnico que me está asesorando en algunos puntos de estos temas, como una Agencia Nacional de Desarrollo y Descentralización que junte lo que es un FONDES que puede estar bien intencionado pero muy mal manejado, lo que puede ser una CND, una Corporación para el Desarrollo, que hoy los centros comerciales y las entidades del interior tal vez no tienen un efecto de inyección ni de desarrollo más que a veces salvar algunas empresas como fue históricamente, y un Banco República donde determinado nivel de crédito para el apoyo a la producción, a la industria, termina en un gerente en la calle Cerrito y Zavala. Entonces, ¿a qué voy? Que tal vez otra batería, por lo menos el debate en mi partido nacional y luego en paralelo con la oposición y con el oficialismo, es generar una batería de medidas que ayornen un programa de gobierno y que también en simultáneo, muchos intendentes yo creo que lo pueden apoyar, porque es lo que nos pasa en el desarrollo
sin equidad que hay a veces en el país, por el centralismo macrocefálico que tenemos históricamente, estructuralmente. Y no es andar llorisqueando por dádivas del gobierno de turno cada 5 años, es empoderar para tener más independencia en cuanto a las coyunturas del gobierno de turno. Y con respecto al llorisqueo, generalmente... Lo pongo en sentido un poco... No, pero yo... extremo, figurado. Extremo, ¿no? Pero yo en ese extremo figurado lo llevo al plano de la realidad. Las intendencias se quejaban muchos en los gobiernos anteriores al frente en cuanto a las contrapartidas que recibían del gobierno central. ¿Esto se modificó con los gobiernos del frente? Se modificó en el 96, primero con la reforma constitucional, que el frente, hagamos memoria, estaba dividido. Serén y Astor apoyaban y creo que Tabaré Vázquez no por este tema, por otras cuestiones. Salió la reforma con el apoyo en aquel momento de la mayoría del Partido Nacional y Partido Colorado. La reforma que le dio algunos instrumentos nuevos que institucionalizó. Yo ahora soy vicepresidente del Congreso de Intendentes, que está en la Constitución y antes no estaba. O que, por ejemplo, le dio una certeza de que determinadas partidas quedaran en la Constitución establecidas de la devolución de los ingresos centrales a los gobiernos departamentales. El inverso del PBI, más territorio, más población. Ese es el criterio del 3,33 del reparto de la recaudación estatal nacional. Ahora, eso está estático del 96 y ha sido previsible por la bonanza que ha habido estos años, es bueno decirlo, y no ha habido otras dificultades como la crisis del 2002, que a veces los ministros de Economía de turno lo primero que hacía, cortaban por lo más fino. Entonces había problema de caja central, y a las intendencias le mandaban tarde y mal las partidas. Eso, yo tengo que ser honesto, no ha pasado. No ha pasado. Pero eso tampoco, y es correcto porque está en la Constitución. Es lo que debe ser. Pero, exacto, pero también eso hoy es insuficiente para tratar diferente lo desigual, para que no haya inequidad en el norte del país, que no tiene la posibilidad tal vez de captar inversiones como estamos haciendo nosotros en el sur, en Florida, por salir un poco afuera o por tener algunas cercanías con el puerto o por algunas otras ventajas que podemos tener. Enseguida volvemos. De las cuestiones más interesantes que hoy se nos plantea es, hubo un periodo muy interesante de la economía uruguaya, hoy no lo es tan grande, se ven algunas grietas, inclusive algunas perforaciones del tejido social, que se llama marginalidad, falta de trabajo o lo que fuera. ¿Se ve en Florida eso también? Se ve una desocupación que yo discrepo a veces con la estadística oficial, pero quiero ser claro, no porque crea que el INE actúa de forma deshonesta, ni lo compare con lo que fue el INDEC, el ex INDEC en Argentina, que retocaban las cifras según la conveniencia del gobierno anterior. Pero lo que sí digo, que un 6% de desocupación promedio en el departamento, la última estadística del INE, no es real. No es real con la realidad que uno ve cuando hace un llamado de 10 personas para hacer zafrales en la intendencia y terminamos haciendo un sorteo de 1.056 personas. ¿Pero la gente miente entonces cuando es encuestada? Yo creo que el índice está tomado donde antes se le decía una changuita. Sí. Ahora las cooperativas o Mides, vos trabajás 3-4 horas en la semana y ya te ponen en la categoría de empleo. Ajá. O vos tenés una participación puntual en alguna actividad comunitaria y ya tenés empleo. Y no es así, eso es un subempleo o una situación paliativa, pero no es el empleo como tradicionalmente se conocía. Y yo no digo que el INE mienta, lo que sí está tomando en esas variables que dan otros índices en algo que antes era desocupación o era algo muy precario. Y ahí es donde, con un frigorífico que por suerte va a abrir, pero que cerró en Florida, una curtiembre compleja y algunas fuentes de trabajo que se han perdido a nivel de algunas
pequeños y medianos comercios, evidentemente, y la lechería que mandó a algunos trabajadores a seguro de paro en decenas por algún cierre de tambos. Hoy la situación no es inversa a lo que fue hace 3 años. Hoy el índice da más abajo y la situación económica está más difícil. Y tendría que ser ¿Cómo mucho se más... palpa, se vive eso? Y mira, en lugares más pequeños. Yo te invito a ti o a algún televidente, ¿sí?, a ir a la puerta de la Intendencia y a la Secretaría, en lo que es lo inmediato cuando uno llega o se va, la gente que está allí, que antes no pasaba. Y yo ya llevo 7 años de gestión. Y además la situación de los llamados. Hicimos un llamado que está abierto por el Tribunal de Calificaciones para choferes con experiencia, con libreta, digamos, con experiencia profesional, y se presentaron 300 y era acotado hasta, si no recuerdo, 45 o 50 años, porque también tenía la persona que tener cierta etapa joven para quedar en el organismo. Se presentaron 300 y pico. Y ahora vamos a hacer una calificación de los más aptos con un teórico práctico psicólogo, y de ahí va a salir un sorteo para ser aún más justo. ¿Qué dijo? Ahora, ¿a qué voy yo? Sí. A que otra variable, en el batallón antes había llamados a vacantes, me lo decía el comandante, y le costaba. Ahora tiene colas de personas esperando ingresar al batallón, donde sabemos los sueldos no son una cosa de otro mundo, a nivel de soldado, de aspirante. Entonces hay un entramado social, económico más complejo, y el índice de desocupación refleja lo contrario. Creo que no hay deshonestidad en nadie, sino que se toma variables que antes tal vez no estaban en la categoría empleo. ¿Qué dice el presidente? No, ¿Pudieron hablarlo mano a mano? Nos cruzamos con el ministro Murro, él dijo su versión públicamente, yo dije la mía y la mantengo, como hace 2 años lo vengo diciendo, cuando estuve en el legislativo, antes de ser reelecto intendente, y además el centro comercial que me reuní ayer, las gremiales, lo ven. ¿Es una fragmentación hay 3 millones de dólares menos de circulante solo por los lecheros. En el departamento. ¿Por qué? Porque bajó el precio de la leche, cerraron algunos tambos, y evidentemente ese dinero que ellos lo tienen casi matemáticamente cuantificado, el comercio hoy ya me lo está diciendo, el centro comercial, que está resentido en ese circulante. Y antes esa persona, ese productor, invertía en el almacén rural, en el mejoramiento de su establecimiento, y hoy está nivelado. Plan B para esa situación de fragmentación. Plan B, por lo menos Florida, lo que hemos hecho nosotros es abrirnos al mundo, salir a misiones en lugares que son para algunos raros e insólitos. Sí, como Palestina, por ejemplo. Exacto, pero... Que uno dice Palestina y ve conflicto, y ve estado de guerra, y ve estado de... Pero es darle valor agregado al departamento que más remite a la industria, 1.800.000 litros en baja, eran 2 millones de litros de leche diario, pero que se vienen las plantas casi todas de Conaprol en Montevideo, y lo que queremos es tener plantas premium, de calidad, y que exporten quesos de primer nivel, como radicamos una empresa venezolana de capitales venezolanos en Mendoza, o esta planta de capitales palestinos, pero que tienen en Chipre, en Jordania, en Dubái, una empresa láctea, Jamuda, que es un grupo que a través del embajador Ribeiro nos dio la oportunidad de invitarnos y ir hasta allá y conectarnos con los estamentos. Y por supuesto que algunas otras cuestiones, como ayer le dimos el otro día al presidente de la República la presencia de un capital ruso para hacer un dulce que tiene el mercado ruso. Casi todo esto ya tiene su mercado, es el valor agregado. Es dar generación de trabajo, es dar generación de trabajo, que es lo que podemos hacer. Sí. No podemos meternos en las tarifas, no podemos bajar la energía. ¿Qué dulce van a hacer para Rusia? Que no... Te lo voy a mandar después y vas a ver qué rico. Son como unos cheesecake, unas cuestiones enfriadas, en frío, unos dulces de diferentes contenidos, tipo chocolates, crema, son muy ricos. Bien. Me dio para probar y ellos ya tienen su mercado, y esta semana vamos a la Junta para que nos autoricen 2 hectáreas de tierras departamentales, fiscales, para poner la fábrica allí. Para la fábrica. Sí,
con posibilidades de extenderse, ¿no? Pero a ver, todo esto, si se concreta, ojalá, algunas con más lentitud y otras ya, creo que había alguna imagen aérea de el Megatambo en Mendoza, son 50 millones de inversión directa en un departamento. ¿Generación de empleo cuánto sería eso? Y entre 150 y 200 empleos directos, más lo indirecto que mueve, ¿no? Que para Florida es importante y es una forma, entre eso y la apertura, ojalá antes de fin de año, de las reformas del frigorífico, más el otro matadero que pasa a ser frigorífico en Florida, en Mendoza, sería ideal. Tenemos dificultades. La zona franca hoy está hackeada por algunas medidas que tiene economía que no quiere que tenga oficinas en Montevideo, y hay un proyecto de ley que salió en el Senado, hay que ver qué pasa en diputados, que ojalá la zona franca Florida pueda seguir operando con su showroom y con sus oficinas, donde están los bancos y donde está el circuito financiero, y no hacer ir a un cliente a 100 kilómetros que baja en Carrasco y está 5 horas en el país. Y ya si se tiene que ir a Montevideo, ya hay empresas que con ese régimen no van a ir. Claro. Entonces hay temas que todavía son dificultades que... ¿Se han radicado en zona franca, Florida, por ejemplo, o en otras, en otras digamos, industrias o producción genuina? Sí. ¿O vienen solo por las inversiones en zona franca, vienen solo para evitar las tarifas, que es lo que pesa sobre el resto? A ver, la ley del 86, que ahí estuvo Wilson Ferreira también como un elemento de descentralización impulsándola, era para generar trabajo genuino en el interior. Y si vos ves las zonas francas en la región, en Chile están en el desierto, en Brasil están en Manaus. Ahora, en Uruguay todo se centraliza y hay más zonas francas en el área metropolitana, entre Montevideo y algo de Canelones, que el interior, que queda solamente Florida y Libertad. Y en el caso nuestro es logística, son 80.000 metros de construcciones de galpones para cambiar la mercadería de, digamos, de packing, no es para mercadería adentro del país, por eso tiene un régimen especial, pero las empresas, si les dan otras ventajas en Montevideo y atentan contra la lógica de que se radiquen en el interior, se están yendo, y eso si en tu departamento estuviera Empalme Olmos, un tema que conozco bastante, la industrialización de la cerámica, ¿no? Sanitaria o de lo que fuera, y no hay límites para la importación. Y si se radicara acá o radicase alguna empresa, sería en una zona libre o una zona franca donde los impuestos no serían los mismos, hasta podrían generarse a sí mismo energía, eso que ustedes quieren que UTE lo desregularice para beneficio de los departamentos, ¿no? ¿Qué harías con una expresión así? Ahora hay, que creo que hay que explorar por ahí, los ejes de los parques temáticos, que en algún aspecto son interesantes como forma de captar inversiones y generar una lógica diferencial. Pero las zonas francas no pueden comercializar lo que se ingresa, son como depósitos fiscales, no pueden salir al mercado interno, lo que implica que no es incompatible el desarrollo primario o de valor agregado en la industria láctea que queremos hacer en Florida con que haya una logística de zonas francas que en algún aspecto no atenta contra la industria nacional, porque eso no tiene una competencia interna, porque no son productos que se van para free shops o para mercados de otros países y se hacen aquí la logística y el traspaso. Obviamente, lo que sí complica es que el cerdo en Brasil está tan barato y que si hay importadores, chacinadores, empresas de chacinado que importan los cerdos, atentan contra tal vez la industria nacional del cerdo, como puede ser en Florida la granja Fraccia, por decir una, que tiene un problema, que ha hecho un esfuerzo en genética en España, y hoy los costos de la región para el industrial es más favorable. ¿Debería ser más protector el Estado? Y en algunos temas sí, como son otros países, porque ahora estamos todos de vuelta, todo el país hablando de la Unión Europea, con el resultado en Francia además, que también es proteccionista, a ultranza de sus productos de granja,
y los agricultores, yo creo que hay que mirar para China, para los mercados árabes, para el Medio Oriente, para África, y no tanto de vuelta Estados Unidos y depender de un acuerdo con Europa que compite, hace nuestros productos y a veces de más con el calidad, cambio político que se está dando, ¿no? Son liberales para el discurso claro, para acá, Trump pero allá también subsidian todo. Y Trump, digamos, lo que quiere es reimplantar hay Estados Unidos industrial, ¿no? Hay una contradicción internacional dialéctica que bueno, lo decía en un libro de Kissinger hace 2 años. Por un lado, China es aperturista y parece que fuera el luchador del libre mercado, del capitalismo, Estados Unidos, ¿no? Se cierra y es sistema proteccionista. Bueno, son los desafíos del mundo que hay que saber navegar en él. Ya venimos. Si Larrañaga te propusiera integrar una fórmula para la presidencia, vicepresidente, como vicepresidente, ¿aceptarías? Yo creo que hay una lógica en el partido que los precandidatos después son los que cierran las fórmulas. Yo no soy precandidato, soy humildemente por ahora una corriente de opinión que aspira a tener un diferencial, un aporte al partido y al sector desde una corriente que va a ir al Senado en octubre. Ajá. Y además yo parto de la base, al estar con Luis, que bueno, que Luis gana la interna y tendrá que cerrar fórmula con otros compañeros del partido. Está reñida. Cada vez pasan los años y nosotros seguimos hablando de lo mismo. Parece que no. Menos mal que vamos cambiando fisonómicamente y que tenemos un poco más de experiencia. Y menos kilos ahora, ¿viste? Muchísimo menos. Y en salud. Por la salud. No por los kilos, sino por los valores. Por los valores que hay que regular y hay que estar bien. Eso está muy bueno. Si no, ¿cómo llegar a donde estamos? Y esta actividad, hoy que hablabas en la presentación, yo creo que la crisis que hay no es de la política, es una crisis de valores, es una crisis de Occidente, por lo menos, de la civilización, y en parte es precisamente porque la política a veces se centra en la pelea y en el debate permanente y no en el hacer. Y creo que el diferencial nuestro en el hacer es donde hay que darle credibilidad de vuelta, concretando cosas a la gente. A mí me parece que en el Uruguay se está pensando dentro de la interna, inclusive del partido de gobierno y desde los otros partidos, en el 2020, 2019. Y me parece que nos estamos perdiendo un tiempo maravilloso de hacer. Yo creo que se perdió tiempo en el anterior, sobre todo en logística, y en un montón de bonanza que tuvo el país en inyectarle en infraestructura, en bajar algunos costos, y bueno, y en algunos debates que fueron neutralizados hasta en la interna del propio gobierno, como aquello de las PPP sí, PPP no, de qué forma, el tema de los residuos, que si iba a haber una solución nacional, y yo siempre dije, bueno, yo tengo un plan B que en Florida termina siendo el plan A, no solo por la planta de reciclado, que ya en alguna oportunidad creo que lo vimos por aquí, sino que ahora estoy cerrando con el fideicomiso de obras, entre otras obras de importancia, el vertedero a cielo abierto, que hoy tiene 4 chimeneas, miles de metros cúbicos de tierra y arcilla, y va a tener un parquizado en pocos meses y va a ser modelo en el país de un vertedero cerrado. Entonces, en ese hacer es donde yo pongo la impronta para tener credibilidad, y si bien los modelos no son traspolables a lo nacional, uno tiene garantías o... Desde la OPP se ha reconocido públicamente en los últimos días que la Intendencia de Florida es de la que gasta en forma correcta. Tenemos una inversión compartida en algunos planes, del cual siempre ejecutamos el 100% y en buena forma, ¿no? Entonces, la nueva corriente de pensamiento no es herrerista. A ver, apoya, como apoyé inicialmente, a Luis Lacalle, pero Luis tiene una impronta de apertura en su momento que hay que consolidarla, y no es el herrerismo tradicional, al cual respeto históricamente. Y no sirvió cuando se sumó el Partido Colorado, ¿no? Exacto. ¿Sirvió o no sirvió? El Partido Colorado apoyó en noviembre, pero en algún aspecto lo que vamos nosotros es a que
la candidatura de Luis tenga matices diferenciales en corrientes de opinión. Yo, una situación preferencial de ir segundo al Senado en lista única, como fue aquella, ni que hablar que no voy a tener. ¿Por qué? Porque quiero tener la propia corriente de opinión, y habrán otras listas de otros compañeros con más impronta metropolitana, y nosotros tal vez sin ir en la contradicción interior Montevideo, pero generar algunas discusiones en la agenda del partido y en la futura agenda parlamentaria que sea diferente a lo que a veces en el estamento del legislativo se habla. Entonces hay cuestiones que desde la práctica yo viví, sufro, veo, y es donde yo creo que con un montón de compañeros podemos generar apuntes para una nueva discusión de una base programática ayornada del partido. O sea, energía, agencia de desarrollo, algunas cuestiones que tal vez no hay un acento hoy, porque otros compañeros le ponen acento a los temas más de todas estas épocas, que está bien, ANCAP, el tema de la planta gasificadora, sí o no, está perfecto, pero yo tal vez tengo aportes desde mi experiencia de gestión como intendente. ¿Tiene espacio para poner, eso en la interna? Bueno, ahí hay que hacérselo, porque los espacios no es solo el discurso, sino que te apoye la gente, los dirigentes, y que además haya algo que el partido, en vez de entubar entre junio y octubre, como ha pasado, abra las salas, el rastrillo, como ha hecho el Frente, que en eso, de forma hasta contradictoria, algunos partidos después tienen una colectora de 10 listas al Senado que se potencian en los departamentos, y nosotros, las agrupaciones pequeñas o los movimientos sociales pequeños, quedan retraídos. Verónica Alonso es precandidata. Dicen algunos observadores o trascendidos. Creo que ella no lo ha comentado, pero no lo veo mal que una mujer, ella, Adriana Peña u otro compañero o compañera, pueda también sentirse con, digamos, el peso o la impronta de decir queremos plebiscitarnos y queremos llevar nuestra candidatura, evidentemente con una base siempre de propuesta, que es lo positivo, ¿no? Bien, la medida más... Obviamente yo voy a intentar ganarle con nuestro sector a esa tercera candidatura, pero bueno, con la mirada, bien, me parece, al partido inicialmente, si se da la posibilidad de que no haya un acuerdo, como también ha habido de cerrar fórmula, que es una variante novedosa que creo que no está 100% descartada entre los sectores principales del partido también, que ya de antemano haya una posibilidad, como ha hecho a veces el Frente Amplio, que va a la interna sin usarla, ya va con la fórmula vista, ¿no? Porque lo cierra un congreso antes. Y en el caso del Partido Nacional eso se puede dar también. Y hay variables de encuestas y de sensación térmica y de cuestiones. ¿Le hace bien al Partido Nacional esta tensión? A ver, yo creo que le hace bien al partido abrir la capacidad de movimientos, de discurso, de variantes, de ¿aliarse con sociales. Novi, por ejemplo? Pero de antemano en la cancha dentro del partido. Después creo que el arco opositor sí tiene que tener, no aliarse por lo electoral, 4 o 5 medidas que la gente diga, bueno, en la otra no se dio, pero ahora yo voto a cualquiera de la oposición y sé que antes firmaron un documento donde se pusieron de acuerdo con el tema de seguridad o inseguridad que hay, o con el tema del trabajo, el empleo, y con el tema de la educación o alguna otra cuestión grande, de acuerdo de antemano. Entonces gana Luis, Juan, Josecito o Virginia la interna de su partido, y después en octubre la gente vota a uno por perfil personal o por ideología, pero ya sabe que ese arco opositor, pero proactivo y positivo, y no solamente para desplazar al que está, tiene un pacto de programático y de parlamentario, porque no va a haber mayoría parlamentaria, eso es seguro, de coincidencias, y eso creo que sería positivo. ¿Brindamos por qué? Brindamos porque tú sigas muy vigente y cada vez más joven como estás aquí en este programa. Muchas gracias. Y que yo pueda seguir hablando de estas cosas que son mi pasión, con un buen vino Tanat hasta que llegues uruguayo. A la presidencia. Espero estar. ¿De qué equipo de fútbol? Bueno, en Florida, ¿cuál es el más importante? La selección. La selección. Salud. Salud. Nos vemos.